Aquí. Bien. Entonces, vamos a revisar algunos ejercicios de la guía resumen. Yo les mencionaba de la guía resumen 2 que vamos a comenzar. Bien. El problema uno de la guía 2, la guía resumen 2, entonces, dice lo siguiente. Hay una empresa que estima que el número de unidades que vende cada año es una función de los gastos de publicidad de radio y televisión, y la función que expresa la relación que acabamos de mencionar es esta función U de X, y igual a, bueno, todo lo que aparece aquí, ¿no? Donde U, perdón, es el número de unidades vendidas, X indica el número o el dinero, perdón, destinado a la publicidad en televisión, e Y corresponde al dinero que se invierte en publicidad por radio. X e Y se expresan en miles de dólares. Lo que nos piden en este problema es determinar el número de unidades que se venden si se invierten en publicidad de televisión y radio, las cantidades que se presentan en esta tabla que aparece acá abajo. Yo adelanté un poco el trabajo antes de hacer el video y primero, por ejemplo, lo que hice fue rescatar a partir del problema qué significa la variable x, qué significa la variable y, y qué significa la función u, que depende de x y depende de y. El primer comentario que hay que hacer aquí es que tanto la variable x como la variable y son variables independientes y que la función u depende de ambas. Es una función de dos variables, por lo tanto. ¿Sí? Tal como dice aquí entonces, el número de unidades que va a vender esta empresa va a depender de los gastos en publicidad que se hagan en radio y en televisión. U es el número de unidades que se va a vender, X representa el dinero destinado a publicidad, e Y, perdona, dinero de publicidad en televisión, e Y corresponde al dinero destinado a publicidad, pero para la radio. Aquí está acá abajo, la unidad de medida de cada una de ellas, sumamente importante, miles de dólares. Lo cual significa entonces que para esta tabla que aparece aquí, vamos a calcular el número de unidades vendidas a partir de la función U. La función U nos entrega el número de unidades vendidas, reemplazando simplemente los valores de X y valores de Y que correspondan a cada uno de los casos. Por ejemplo, en el primer caso, en esta primera fila, aparecen los inversión en publicidad, pero hecha a través de la televisión. Y aparece, por ejemplo, que el primer valor es $20.000. Dado que la variable X corresponde al dinero destinado a publicidad en televisión, pero se encuentra en miles de dólares, vamos a transformar esta unidad de medida que está en dólares a miles de dólares. $20.000 corresponden a 20 miles de dólares. Lo mismo para los 30.000, lo mismo para los 35.000 y 45.000, estos dos últimos correspondientes a lo que se destina en publicidad de radio. ¿Sí? Esta es una de las principales dificultades de este problema, darse cuenta que la unidad de medida es fundamental. O sea, no vamos a llegar y reemplazar 20.000, 35.000, sino que vamos a reemplazar el valor X igual a 20 y el valor Y igual a 35. Y así sucesivamente para cada una de las parejas X, Y. Aquí tenemos, si se fijan, cuatro parejas posibles, ¿cierto? 20,35 es una pareja, 30,35 es una segunda pareja, 20,45 otra y 30,45 una cuarta pareja. Lo que nos preguntan aquí es cuál es el número de unidades vendidas, bien digo, en términos de la inversión hecha en publicidad para televisión o para radio. Una vez más, hay que tener en consideración que representa aquí, que representa y, y en el momento en que reemplacemos en la función u, vamos a reemplazar la variable x y la variable y por cada uno de los valores que hace mención esta tabla. Yo voy a hacer solamente la primera, el primer reemplazo. Voy a prescindir de los colores esta vez sí, porque si no me voy a demorar demasiado. Nos dice, por ejemplo, queremos calcular cuántas unidades fueron vendidas si es que se invirtió en publicidad para televisión $20.000. Así voy a tomar la función U y vamos a reemplazar el X, pero esta vez por 20. Y al mismo tiempo se invirtió en publicidad para radio los $35.000, en este caso 35 miles de dólares. Recuerden que la unidad es importante. ¿En qué consiste este trabajo entonces? Como anotamos aquí, vamos a reemplazar en cada X el valor 20 y en cada Y el valor 35. 2.000 entonces lo vamos a multiplicar por los 20 que son X más los 5.000 multiplicado por los 35 miles de dólares que corresponden al gasto de publicidad de la radio menos 20 multiplicado por el x, que en nuestro caso es 20 al cuadrado,
menos 10 veces 35 al cuadrado menos 50 por 20 por 35. Si uno mete todo esto en la calculadora, lo que debería dar es decir, si se destinó a publicidad para televisión $20.000 y $35.000 en publicidad para radio, la cantidad de unidades vendidas, según esta empresa, según la función que teníamos ahí, debería corresponder a 159.750 unidades. Lo vamos a anotar acá arriba. Entonces, para cada pareja de X e de Y, por ejemplo, para la primera pareja X igual a 20 y igual a 35, la cantidad de unidades vendidas para esta empresa fueron 159.750, y lo que hicimos fue tomar la función U, que depende de X y de Y, y reemplazar el X y el Y por los valores que teníamos. Para la segunda pareja, si el X es $30.000 y el Y es $35.000, lo que hicimos una vez más fue tomar la función, reemplazar los X y los Y, hacer el cálculo correspondiente, nos dieron 144.250 unidades de venta. Para el tercer punto, de coordenada X igual a 20, Y igual a 45, hicimos exactamente lo mismo, reemplazamos la X y la Y. Para el cuarto punto igual, aquí están los cálculos. Hicimos todo esto en la calculadora. Si uno lo hace de forma correcta, debería dar entonces los resultados que obtuvimos aquí. Así que en este problema, en resumen, o este tipo de problemas, hay que tener en consideración dos cosas. Lo primero, comprender bien qué significa la función y cuáles son sus variables independientes, qué representa cada una de las variables independientes. En segunda instancia, tener en consideración la unidad de medida, tanto de la función como de las variables independientes. Y bueno, en tercera instancia, realizar los cálculos de forma correcta, o sea, reemplazar de forma correcta. Esto es lo que concierne al problema número 1 de la guía resumen 2. Tan terrible no era, ¿cierto? Vamos con otro, uno que sea un poco más desafiante. Les propongo hacer, por ejemplo, el ejercicio de la guía resumen. Estamos revisando para los que se están conectando recién. De la guía resumen, el ejercicio número 3. Mi objetivo hoy día es que intentemos hacer 4 ejercicios de esta guía, uno de cada tipo. El ejercicio número 3 es del grupo de ejercicios que hacen referencia a evaluación a las curvas de nivel, ¿sí? Si leemos el ejercicio en sí, dice la altura en metros de un domo en función de la posición x, y respecto a su centro está modelada por la función h, que depende de x y depende de y es una raíz cuadrada de esta expresión que está aquí adentro, ¿no? 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. X e y se expresan en metros y nos piden que dibujemos curvas de nivel para h igual a 4 y para h igual a 3 metros. O sea, cuando la altura es 4 metros y cuando la altura es 3 metros. Esto hay que tratar de imaginárselo de alguna forma. Esta es una función de dos variables independientes. Si uno la grafica, por tanto, tiene tres variables. O sea, cada valor de x, cada valor de y determinan un tercer valor que típicamente uno llama muy originalmente z. Así que lo que uno hace cuando reemplaza el x y reemplaza el y es tener una tripleta de elementos de la forma x, y, z, y cada uno de estos x, y, z son puntos en el espacio. Si son puntos en el espacio, esto entonces, por tanto, genera una forma, una superficie. Nos gustaría, por lo tanto, ubicarnos en x e y para cierta altura en este caso un domo, la altura 4 y la altura 3, ver qué forma vamos a obtener en ese corte, un plano. Lo vamos a tratar de graficar más adelante. Cosas que hay que recordar de curvas de nivel: en realidad las curvas de nivel son bastantes, no son solo estas. Sin embargo, estas curvas de nivel son una de las más populares, de las que en rigor vamos a estudiar tampoco todas, sino que unas bien particulares que denominamos cónicas, y son no todas las cónicas, sino que son aquellas que están centradas además en el origen. Solo como recordatorio, la circunferencia es una cónica que tiene esta forma algebraica. Cada vez que uno quiera dibujar una circunferencia, o cada vez que uno tenga ya dibujada una circunferencia de radio r y que esté centrada en el origen, me refiero a centrada en el origen, si uno lo ve en el plano, ahí está el origen,
aquí tengo el eje X y aquí tengo el eje Y, una circunferencia centrada en el origen, una cosa como de este estilo, más o menos, donde la distancia que hay desde el origen a cualquiera de los puntos se llama radio, ¿cierto? Eso es típicamente una circunferencia. Cada una de estas cónicas, que reciben su nombre por provenir de un cono, de los cortes de un cono, tiene una forma algebraica bien estándar. La circunferencia tiene esa forma algebraica, la elipse de ejes A y B tiene esa forma algebraica, las parábolas que pueden tener una orientación vertical u horizontal, el eje, e hipérbolas, que también pueden tener una orientación horizontal o vertical, siempre tienen estas formas algebraicas. Entonces, este tipo de problemas consiste en tomar la función que nos entregan, igualarla a cada uno de estos niveles y tratar de, utilizando herramientas algebraicas, de despejar, qué sé yo, juntar términos a uno de los dos lados, determinar si la forma que nos resulta es una de estas cuatro formas cónicas. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a hacer una raya aquí, para tenerlo en consideración, la forma de la función es raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado, y queremos igualarla a estos dos niveles, al nivel 3 y al nivel 4. Entonces yo les sugiero, es solo una sugerencia, hacer una suerte de tabla en el cual vamos a colocar aquí el nivel y luego vamos a colocar aquí, o vamos a tratar de identificar la curva que se logra en cada nivel. Típicamente a los niveles uno le llama nivel K, ¿no? Una mala costumbre quizás, pero en este caso, ya que se llama H, perdón, vamos a llamarle H igual a 4 metros. Voy a omitir por ahora la unidad de medida para que no nos moleste tanto. Y vamos a intentar ver qué cosa se forma en el nivel h igual a 4. En el nivel h igual a 4, la forma algebraica entonces, raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado, debería ser igual en este caso a 4. Y no sé si lo logran distinguir rápidamente, pero de esta forma, tal como está, quizás no es fácil de identificar ni con una circunferencia, ni con un elipse, ni con una parábola, ni con una hipérbola. Así que lo que vamos a tener que hacer es una suerte de trabajo algebraico. Entonces, con este color feito, por ejemplo, esta raíz cuadrada que está aquí, la podríamos eliminar elevando ambos lados al cuadrado. Recuerden que esto es una ecuación, así que si uno hace una operación en el lado izquierdo, la hace también en el lado derecho. Elevando al cuadrado todo el lado izquierdo, la raíz cuadrada se elimina, se cancela, y elevando al cuadrado el lado derecho va a quedar 4 al cuadrado, que suele ser 16, ¿cierto? Espero que eso no haya cambiado hasta ahora. Entonces nos va a quedar del lado izquierdo 25 menos x al cuadrado menos y cuadrado, y en el lado derecho 4 por 4, que creo que es 16. Efectivamente. Tenemos una ecuación de nuevo. Si uno vuelve a mirar sus cuatro formas algebraicas de las cónicas conocidas, todavía no se parece mucho a ninguna de ellas. Sin embargo, ya tiene una suerte de parecido, perdón, con una circunferencia, con una elipse podría ser, o con una hipérbola. Pero claramente parábola no va a ser, ¿cierto? Porque pues las parábolas, según su orientación, una de las dos variables no está elevada al cuadrado. Y en este caso, ambas están elevadas al cuadrado. Así que parábolas ya las descartamos. Voy a seguir tratando de juntar términos. Por ejemplo, este 16 que está en el lado derecho, lo voy a restar a ambos lados. En el lado derecho, al restarlo va a quedar 0. En el lado izquierdo, al restarlo, voy a juntar los números. 25 menos 16. No sé cuánto da eso. 4 más 5, creo que es 9, ¿no? 25 menos 16. 9. Ya, perfecto. Me quedo entonces 9 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Y en el lado derecho quedó 0. La razón es que 16 menos 16 es 0. De nuevo, comparo con estos casos, dijimos que parábola no va a ser, así que estoy tratando de comprobar que sea uno de estos tres, o circunferencia, o elipse, o hipérbola, pero no sé si se dan cuenta, en el caso de la hipérbola, el x cuadrado y el y cuadrado se relacionan con un signo menos, o sea, se están restando. Y aquí ambos se están restando. Así que quizás hipérbola no va a ser tampoco. Nos quedan dos opciones, o que sea circunferencia o que sea elipse. Para que sea elipse, tengo que igualar todo esto a 1. Esa es la opción que tengo. Y para que sea circunferencia, la opción que tengo es que el x cuadrado y el y cuadrado, sin tener más que divisores por 1, aquí el x cuadrado está dividido en 1, uno no lo escribe porque gasta tinta nomás, ¿cierto? Pero cada uno de estos términos está dividido en 1. Y lo igualamos al radio al cuadrado. En este caso, si se fijan, el x cuadrado y el y cuadrado que están negativos los podríamos sumar a ambos lados, con lo cual en el lado izquierdo me va a quedar 9 y en el lado derecho me va a quedar x cuadrado más y cuadrado. Y creo que ahí se ve evidente, ¿no? Esto es una circunferencia.
De hecho, 9 suele ser 3 al cuadrado, así que lo voy a escribir así. 3 al cuadrado es x al cuadrado más y cuadrado. Y en este caso esto, por tanto, es una circunferencia. ¿De qué radio? ¿Cuál es el radio de esta circunferencia? Según la forma algebraica, el radio es el valor al cual x cuadrado más y cuadrado está igualado y el radio está al cuadrado. En nuestro caso el radio no es 9. Ese es uno de los errores comunes que uno comete en este tipo de ejercicio. El radio es 3, ¿cierto? Radio R igual a 3. Esta es una circunferencia de radio R igual a 3. Así que si nos paramos en el nivel 4, en la altura 4 y hacemos un corte, lo que deberíamos ver en ese corte es una circunferencia de radio 3. Perfecto. Vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel era h igual a 3 metros. Esto es solo sugerencia una vez más. Entonces vamos a poner aquí el h, lo vamos a igualar a 3. Y h, que es la raíz cuadrada de 25, es la misma función, menos x al cuadrado menos y al cuadrado. En este caso nosotros queremos que sea igual a 3. Vamos a repetir el procedimiento en realidad, no vamos a hacer mucho más que eso. Lo que vamos a hacer es, una vez más, intentar identificar cuál de estas 4 cónicas corresponde ahora en este caso a esta curva que escribimos recién, o a esta ecuación que escribimos recién. De nuevo, dado que tenemos en el lado izquierdo una raíz cuadrada, entonces les propongo que elevemos al cuadrado en ambos lados. En el lado izquierdo nos va a quedar 25 menos x al cuadrado. Bueno, algo pasa con esto. Menos x al cuadrado, no 25 al cuadrado. Menos y al cuadrado. Y en el lado derecho, 3 al cuadrado creo que es 9. De nuevo voy a juntar el 25 y el 9. Voy a restar 9 en ambos lados. 25 menos 9 es 16. Y vamos a hacer todo esto de una al tiro. El x cuadrado que lo estamos restando y el y cuadrado que también lo estamos restando en el lado izquierdo, vamos a sumarlo a ambos lados, con lo cual en el lado derecho nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí estamos haciendo exactamente lo mismo. Y una vez más, esto es una circunferencia, pero en este caso el radio ya no es 3 como antes, sino que es 4. Por tanto, en el nivel h igual a 3, esto corresponde a una circunferencia de radio 4. Pero de radio 4. Excelente. Es una circunferencia centrada en el origen, además. ¿A qué me refiero con eso? A que una circunferencia puede no necesariamente estar centrada en el origen, sin embargo, en este curso vamos a estudiar, como ya les decía, solo cónicas centradas en el origen. Así que, si uno se quiere hacer una suerte de idea de cómo debería ser gráficamente, de forma aproximada, por supuesto, esta superficie, voy a hacerlo bien hechizo esto. Voy a poner aquí el eje Z. Esto lo podríamos hacer en GeoGebra y va a quedar mucho más bonito que lo que voy a hacer aquí. Aquí tengo el eje X y aquí tengo el eje Y. Entonces aquí estoy en el nivel, piénsenlo en el suelo, en el suelo, en el plano, estoy en el nivel Z igual a 0, H igual a 0. En el H igual a 3, por su parte, por aquí estaría el H igual a 3, pensemos que por ahí está el H igual a 4. En el H igual a 3, lo que hacemos al cortar con un plano en esta altura, ya no estamos en el suelo, sino que subimos 3 escalas, de alguna forma, por decirlo así, tenemos una circunferencia que tiene radio 4. Entonces voy a marcar aquí, hacemos que aquí hay una suerte de circunferencia de radio 4. Así que este radio es 4. Y en el nivel h igual a 4 tenemos una circunferencia, pero en este caso de radio 3. Una cosa como esa, ¿no? Si uno sigue graficando en distintos niveles, probablemente, muy probablemente, los invito a que lo intenten graficar en GeoGebra. GeoGebra es un programa gratuito también que está en internet. Debería uno poder hacer como varias curvas de nivel, por tanto, hacerse una suerte de idea de cómo debería ser esta cosa de aquí. Esto es un paraboloide, se llama así. Paraboloide con orientación negativa, le podríamos poner de ese nombre. ¿Sí? Bueno, eso consiste, casi todos los problemas de cónica, uno lo que hace es tomar distintos niveles, igualar la curva a esos niveles, tratar de hacer el trabajo algebraico que uno sabe hacer y compararlo con las 4 posibles cónicas que hemos estudiado en este curso. Y ese es el problema 3. ¿Muestra la que se espera, profe? ¿Perdón?
Muestra el ejercicio entero, por favor. El ejercicio entero. Sí, lo que pasa es que como se ve cortado y quiero verlo para anotarlo. Ah, pero de todas formas les van a hacer llegar la guía de resumen. Ah, ya. Sí, sí. Se las van a mandar en algún momento. Así que paciencia, paciencia y calma. Las vamos a tratar de subir hoy día, así que no me comprometo a eso porque no depende de mí, pero vamos a intentar hacerlo. Pero por si acaso para anotarlo. Ya, si les parece, porque nos quedan 6 minutos para poder grabar. Cuando terminemos, lo mostramos de nuevo, ¿sí? Ah, Vamos con el ejercicio 8. El ejercicio 8 de la misma guía es determinar si esta función que aparece ahí, 4x por y elevado a 3 menos 4x al cubo por y más 5 por x cuadrado menos 5y cuadrado, es o no es armónica. Yo aquí adelanté un poco el trabajo, dijimos, o más bien decimos que una función es armónica siempre y cuando satisface lo que también conocemos como ecuación de Laplace. En términos simples, para no enredarse tanto. Una función como esa es armónica si la segunda derivada con respecto a x más la segunda derivada con respecto a y es cero. O sea, vamos a tener que básicamente tomar esta función, derivarla dos veces con respecto a x, dos veces con respecto a y. Si sumamos eso y la suma es cero, entonces es armónica. Si sumamos eso y no da cero, entonces no es armónica. Así de simple. Entonces, les propongo que para comenzar tomemos la función y tratemos de derivarla. Voy a tomar la función y la vamos a derivar primero con respecto a x. ¿Qué significa derivar con respecto a x? Significa mirar la función completa e identificar todo lo que dependa de x. Por ejemplo, aquí hay una x, aquí hay una x también, acá hay una x, pero ahí no hay x, lo cual significa que este término es constante para x. ¿Sí? De nuevo, derivar una función de varias variables con respecto a una de las variables consiste en aplicar todas las reglas que nosotros ya conocemos de derivación para la variable a la cual estamos derivando, pero todo lo que no sea esa variable para nosotros va a ser constante. Entonces, por ejemplo, aquí el 4 es constante, el i elevado a 3 también es constante, sin embargo están multiplicando ambos al x, por lo tanto uno se enfoca en derivar solo x y mantener esas constantes. ¿Sí? Recuerden que la derivada de una constante es cero siempre y cuando la estemos sumando o restando. Pero si está multiplicando a una función que depende de la variable con la cual uno está derivando, uno se enfoca a derivar solo la variable. En este caso vamos a derivar solo x. La derivada de x con respecto a x es 1. Y por tanto, 4 por 1 por i elevado a 3 es 4 por i elevado a 3. ¿Está bien, no? Segundo término. El segundo término tiene un 4, bueno, tiene un menos 4 en realidad que es constante, tiene una i que no es x, así que es constante, y tiene un x elevado a 3. El menos 4 y el i están multiplicando en ambos casos al x elevado a 3, así que solo vamos a concentrarnos en derivar x elevado a 3. X elevado a 3 como función es una función potencia, así que la derivada es 3 por x elevado a 2, ¿cierto? Es una función potencia. Así que voy a escribirlo aquí de nuevo. El 4 que estaba acá adelante va a quedar donde estaba, pero vamos a tener que multiplicar esto por 3 elevado a x, perdón, al por cuadro. x elevado a 2. Y esto está multiplicando, está siendo multiplicado por el i. Estaba diciendo ese i de allá, que también es constante. Sigo con el siguiente término. El siguiente término es 5x al cuadrado. Creo que eso no presenta mayor dificultad. La derivada de 5x al cuadrado es 5 por 2x, ¿cierto? 5 por 2 suele ser 10, así que esto en realidad es 10x. Y bueno, lo que les decía, el último término no depende de x, así que esto es constante para x y está siendo restado o sumado. Y una derivada de una constante cuando está libre, cuando está siendo sumado o restada, es cero. Así que eso no aporta nada. Si queremos escribir esto de nuevo, lo podríamos escribir un poco mejor. Esto entonces es el resultado 4i elevado a 3 menos 4 por 3 que creo que es 12, 12x al cuadrado i más 10x. ¿Eso no? Así es. Perfecto. Vamos a la derivada, a la segunda derivada, si les parece, porque tenemos que derivar dos veces con respecto a x. ¿Qué significa derivar dos veces con respecto a x? Significa, ya que ya derivamos la primera vez, la función que está ahí arriba, esta función de aquí, lo que vamos a hacer ahora es, en esta función que ya está derivada con respecto a x, hacer el mismo procedimiento que hicimos antes. Voy a identificar todo lo que dependa de x y todo lo que no dependa de x. Por ejemplo, esto no depende de x, eso sí depende de x, y eso también depende de x. Una vez más, aplico las reglas de derivada. La regla de derivada por una función, en este caso como es constante la derivada es 0, la derivada de x cuadrado es 2x,
12 por 2 es 24, lo voy a anotar inmediatamente entonces, esto es menos 24 por x por el y. ¿Sí? El mismo procedimiento, el 12 y el y son constantes y están ambas multiplicando el x cuadrado, solo derivo el x cuadrado y las constantes las mantengo. De nuevo, la derivada de x es 1 y creo que 10 por 1 es 10, cosas que no cambian. Perfecto. Ahí tenemos la segunda derivada con respecto a x, que es nuestro primer término de la ecuación de Laplace. Necesitamos la segunda derivada esta vez, pero con respecto a y. Puede hacerlo con otro color, solamente para cambiar un poco el lápiz. Entonces ahora vamos a tomar la función y la vamos a derivar con respecto a y. Solo un consejo, una vez más, mirar la función que uno quiere derivar y ubicar todo lo que depende de la variable. En este caso, eso depende de y, eso depende de y, esto no depende de y, y esto también depende de y. ¿Está bien, no? Todos los términos que no son y son constantes para y, así es que aplicamos la regla de derivada, pero esta vez para la función y. La derivada de y al cubo es 3y cuadrado, la derivada de y es 1, la derivada está constante porque no depende de y, es 0, la derivada de y cuadrado es 2y. Hagámoslo un poco más rápido entonces. La derivada de y elevado a 3 es 3y cuadrado, pero 3 por 4 es 12. Entonces, El x la mantenemos, perfecto. Y el y quedaría al cuadrado, ¿cierto? Porque estamos derivando con respecto a y. El mismo procedimiento aquí, la derivada de y es 1, y esto es constante y está siendo multiplicado, mantiene entonces el... Bien. Entonces, estamos derivando la función, pero esta vez con respecto ahí, a i, ahí. ¿cierto? Perfecto. Estamos derivando la función con respecto a i. Y lo que les mencionaba era primero identificar todo lo que dependiera de i y aplicar las reglas de derivada. La derivada de i al cubo es 3i cuadrado, 3 por 4 es 12 por el i cuadrado. El siguiente término, la derivada de i es i, así que nos va a quedar menos 4 4 veces el x x elevado a 3. ¿Listo? Excelente. por 1. El siguiente, por 1, ¿cierto? ¿Sí? Pero sabemos. La derivada de i1. Perfecto. Y el Ya, siguiente término, que es 5x cuadrado, no depende de i, así que su derivada es 0. 0. El último finalmente, entonces, será la derivada de i cuadrado, que es 2 por i, y menos 5 por 2 es menos 10. Así que en este caso tenemos menos 10 Menos 10x. por i, ¿cierto? Por i. Solo por i. Pues, Y una vez más, ahora lo que necesitamos es derivar por segunda vez la función con respecto a i. Así que vamos a hacer la segunda derivada con respecto a i. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, no sé si están de acuerdo. Una buena idea es mirar la función que uno quiere derivar e identificar qué depende de x y qué depende de y. En este caso, solo eso depende de y y solo esto depende de y. Mientras que el término que está al centro es un término constante para y, no depende de y. Así que su derivada es 0. La derivada de y cuadrado es 2 por i. 2 por 12 es 24. 4 Estoy y escribiendo con otro color. 24x. 24x entonces, pero por i también, ¿cierto? Claro, porque la X. derivada de i cuadrado es 2 por i. La derivada de este término es 0, ya lo habíamos dicho, y el último término pone como derivada 10 por 1, que es 10. 10. Así que tenemos la segunda derivada con respecto a x, está aquí, menos 24x por i más 10. Y la segunda derivada con respecto a y, 24x por y menos 10. Tenemos que entonces juntar estos dos términos, la suma de la segunda derivada con respecto a x y la segunda derivada con respecto a y. Si nos da 0 decimos que es armónica, si no nos da 0 no es armónica. Y en este caso es armónica, ¿no? ¿Se ve que es armónica? Vamos a sumar este término de aquí, la segunda derivada con respecto a x, más la segunda derivada con respecto a y. Claramente la segunda derivada con respecto a x es esta cosa de aquí, lo voy a anotar por acá abajo mejor. Segunda derivada con respecto a x es menos 24x por y más 10. Esa es la segunda derivada con respecto a x. Esto de aquí es esto. Y tenemos que sumarle la segunda derivada, pero con respecto a y. La segunda derivada con respecto a y es lo que tenemos acá, más 24xy menos 10. Esto de aquí es la segunda derivada de la función con respecto a y. Y da 0 esto, ¿no?
¿Sí? El menos 24xy más el 24x da 0 y el 10 menos 10 suele ser 0, así que esto es 0. En cero. ¿Qué concluimos entonces? Que la función que está acá arriba, esta función f de x, y, es una función armónica. Esa es la conclusión. Armónica. ¿Lo escribo acá? Lo escribo acá abajo. La función entonces, la función que es armónica no es la derivada a propósito. La función armónica es la función f de x, y. Esa es la función armónica. Es armónica. Un caso en que la función no hubiese sido armónica es que si la segunda derivada con respecto a x junto con la segunda derivada con respecto a y, la suma no hubiese sido cero. Hubiese sido una función cualquiera. ¿Sí? Este es el ejercicio número 8. 8 de la guía resumen. La guía resumen, en mi caso al menos yo ya la envié, está en el ABA, está disponible en el ABA desde hoy. Y sus profesores la van a subir prontamente si no la han subido todavía. Bien, vamos con el último. Y porque ya es tarde, hay que ir a acostarse. Hay que ser guardia, profe. Hay que hacer guardia. Sí. Guardia contra la misma gente. Dios mío, Dios nos libre. ¿Cierto? Sí. Guardia contra los mismos vecinos. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, vamos al Ah, problema contra número 9. los flights. Son vecinos, son vecinos. El problema 9. Para fabricar cierto producto se usan dos tipos de materiales. Los materiales se llaman muy originalmente A y B. La utilidad mensual del producto, que está medida en dólares, la utilidad, perdón, al fabricar o cuando se fabrican X unidades de tipo A e Y unidades de tipo B, está dada por esta función de aquí, la función utilidad. Y nos preguntan cuántas unidades de tipo A y de tipo B deberían emplearse para maximizar la utilidad, determinando el punto crítico y verificando que en ese punto se obtiene un máximo relativo. Eh, Solo para entender la pregunta, podría pensarse, bueno, en el mismo caso, hay dos tipos de, no sé qué podría ser. Podrían ser dos productos que se están vendiendo, en este caso son materiales, y al venderse se genera una cierta utilidad dependiendo de cuántos de tipo 1 y de tipo 2 se estén vendiendo, de tipo A y de tipo B. Si uno ingresa la cantidad aquí, entonces en este caso debería obtener las utilidades en dólares. ¿Sí? Este tipo de problemas es un problema que nosotros podríamos llamar de encontrar máximos o mínimos. Y para encontrar máximo o mínimo, yo también me adelanté un poquito aquí antes, solamente para recordarles, hay cosas que es necesario tener en consideración. Una de ellas, por ejemplo, es ciertas definiciones, definiciones fundamentales para lo que vamos a hacer en este ejercicio y en todos los ejercicios que son de este mismo estilo. Lo primero, un punto de coordenadas x, y le vamos a llamar crítico para una función de dos variables, siempre y cuando resuelva a este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones corresponde a la primera derivada con respecto a x, a la primera derivada con respecto a y, igualadas a cero cada una de ellas. O sea, uno toma la función, la deriva con respecto a x, la deriva con respecto a y, la iguala a cero, y de alguna manera lo que intenta hacer es despejar el x y el y con ello encontrar todos los puntos críticos de la función. Ya, eso es un punto crítico de partida. Otra cosa importante es lo que se determina o lo que se llama también determinante de la matriz de Hess. La matriz de Hess es una matriz que tiene por elementos las derivadas de segundo orden de una función. Vamos a pensar en una función de nuevo z igual a f de x, y. El determinante es una función también y corresponde al producto de las segundas derivadas con respecto a x por la segunda derivada con respecto a y, menos el cuadrado de la segunda derivada mixta. ¿Sí? Eso es el determinante en la matriz. Vamos a usar este determinante para determinar si un punto crítico es máximo o es mínimo o es punto silla. Y el criterio es este, se llama criterio de la segunda derivada. Si uno tiene un punto crítico para una función cualquiera, tiene que meter ese punto crítico en el determinante y comprobar que se obtengan tres posibles resultados. Si el determinante en el punto crítico es cero, este método no nos va a entregar información al respecto del punto. Si el determinante en el punto crítico es negativo, vamos a decir que ese punto es un punto silla. Si el determinante en el punto crítico es positivo y además se cumple una de estas dos condiciones, o más bien,
esta condición, la segunda derivada con respecto a x del punto es positivo, el resultado es positivo, vamos a decir que ese punto es un mínimo local. En cambio, si el determinante es positivo y la segunda derivada con respecto a x es negativo, en ese punto, perdón, ese nos va a indicar que ese punto es un máximo local para la función. Entonces, en este tipo de problema vamos a tratar de hacer esencialmente siempre lo mismo. Un poco estructurado, si los quieren pensar así. Y para esto acá al lado, entonces por aquí cerca, para que lo podamos mirar y tener como para recordarlo. Ya, perfecto. Entonces, en este caso nos dan una función y nos piden buscar cuáles son los máximos o los mínimos. Máximos relativos, mínimos relativos. De alguna manera, meterlo todo en esta máquina de aquí y ver el resultado de los puntos que encontré. El primer paso es encontrar o determinar los puntos críticos. Y para determinar los puntos críticos, lo que vamos a hacer es derivar con respecto a x, derivar con respecto a y, igualar a 0 y despejar el punto. ¿Sí? Vamos a derivar con respecto a x esto, vamos a derivar con respecto a y esto, lo vamos a igualar a 0 en ambos casos y vamos a resolver el sistema de ecuaciones que pueda quedar. Entonces, vamos a por ello. Paso 1 entonces. Esto es solo manía. Primer paso. Determinar los puntos críticos. Los puntos críticos, insisto, o el punto crítico que encontremos, lo vamos a determinar resolviendo el sistema de ecuaciones. ¿Qué sistema de ecuaciones? Vamos a tomar la función que queremos encontrar sus puntos críticos, la vamos a derivar con respecto a x, la vamos a derivar con respecto a y, vamos a igualar ambas derivadas a 0 y resolver el sistema. Hagámoslo. Mucha palabra, poca acción. Entonces, la primera derivada, la derivada de la función, en este caso la función se llama u, un nombre horrendo, pero bueno, con respecto a la variable x, podríamos derivarla primero, solamente para ponernos a prueba. En este caso, por ejemplo, el primer término depende de x, la derivada de x es 1, así que 10 por 1 es 10. Segundo término no depende de x, la derivada es 0. Tercer término depende de x, solo ese x que está ahí entre medio. 3 e y son constantes, así que la derivada de x es 1, 3 por 1 por y es 3y, más 3y. Cuarto término, perdón, no depende de x, es constante, la derivada de una constante es 0. Quinto término, el x cuadrado solamente depende de x, la derivada de x cuadrado es 2x, así que tenemos menos 5 medios por 2x. 2 veces 5 medios es 5, así que nos va a quedar menos 5, pero por x. ¿Está bien? Ya esa es la derivada con respecto a x. Calculemos ahora la derivada, pero con respecto a y. La derivada de la función con respecto a y. El mismo procedimiento. Primer término no depende de y, derivada 0. Segundo término, eso solamente depende de y, derivada de y es 1, 27 por 1 es 27. Tercer término, solo esto depende de y, la derivada de y es 1, 3 por x por 1 es 3x más 3x. Cuarto término, también depende de y, la derivada de y cuadrado es 2 por y, 2 por 2 es 4, así que nos va a quedar menos 4 veces y. Y el último término no depende de y, así que su derivada es 0. Y esto nos permite generar entonces un sistema de ecuaciones si es que ambas ecuaciones las igualamos a 0. Esto de aquí es un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones de dos variables y dos incógnitas. Acercarme un poco más para que se vea mejor. ¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones de dos variables y dos ecuaciones? Hay varios métodos para resolver esto, todos inolvidables. Les sugiero, por ejemplo, usar el método de reducción. El método de reducción consiste en tomar la ecuación, pongámosle a esta ecuación, ecuación 1, en un arranque de originalidad, y a esta ecuación 2. Tomar la ecuación 1 o tomar la ecuación 2, buscar la variable que a uno más mal le caiga. Por ejemplo, a mí me cae mal la variable x, quiero eliminar la x, por tanto. Voy a eliminar la x tomando la ecuación 1, tomando la ecuación 2,
igualando la cantidad de x que tenga en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Por ejemplo, en la ecuación 1 tengo 5x negativo y en la ecuación 2 tengo 3x positivo. No son iguales la cantidad, ¿cierto? Si tengo 5 y aquí tengo 3. Así que voy a tener que tomar la ecuación 1 y multiplicarla por algún elemento, por algún número, con el objetivo de que la ecuación cambie de apariencia, siga siendo la misma, pero la cantidad de x que tenga en la primera ecuación y en la segunda coincidan. El objetivo de eso es que después, cuando sumemos las dos ecuaciones, vamos a reducir el sistema de 2 a una ecuación y de 2 incógnitas a una incógnita. Entonces, por ejemplo, les sugiero tomar la ecuación 1 y multiplicar la ecuación 1 completa, término a término, por 3. Y tomar la ecuación 2 y multiplicarla completa, pero esta vez por 5. No sé si se ve que la elección no fue muy difícil de tomar, ¿no? Si uno multiplica el 5 por 3 va a dar 15 y si uno multiplica el 3 por 5 va a dar 15. Tengo la misma cantidad de x, al sumarlas se van a eliminar, este está negativo y este está positivo, y voy a eliminar la variable x. Entonces, voy a hacerlo por aquí abajo. ¿En qué consiste entonces? Tomar la ecuación 1 y multiplicarla por 3 consiste en tomar el primer término y multiplicarlo por 3. 10 por 3 es 30. 30. El segundo término multiplicarlo por 3. 3 por 3 es 9, 9i. El tercer término que es menos 5x menos 15x entonces ahora. Fíjense que lo que estamos haciendo es simplemente escribir de nuevo la misma ecuación. Esta ecuación que está aquí es la misma que está acá abajo, tiene una apariencia distinta pero es la misma. Y 3 por 0 es 0. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo pero para la ecuación 2, pero esta vez multiplicando por 5. 27 por 5. ¿Alguien que se sepa la tabla del 27? 30 por 5 es 150. Y 150 menos 3 por 5 es 15. 135. 35, ¿cierto? 135. Excelente. 135. Bien, ahí la tabla del 27. 5 por 3 también es 15, pero en este caso son 15x. 15x. Excelente. Y en el tercer término, 5 por 4 20. es 20, 20i. Y esto sigue siendo igual a 0, la razón es que 5 por 0 también es 0. Así que una vez más escribimos el mismo sistema de ecuaciones. Esta sigue siendo la ecuación 1 y esta sigue siendo la ecuación 2. Se ven distintas, pero son la misma ecuación. ¿Con qué objetivo hicimos todo esto? Con el único objetivo de ahora tomar las dos ecuaciones, sumarlas. Sumar dos ecuaciones consiste en sumar el lado izquierdo con el lado izquierdo, el lado derecho con el lado derecho y reducir de dos ecuaciones a una sola ecuación. Escribirla con otro color esto. Entonces, por ejemplo, tengo el lado izquierdo de las dos ecuaciones, tengo el lado derecho de las dos ecuaciones, voy a separar ambos lados por el símbolo igual. En el lado derecho 0 más 0 es 0, esa es la parte difícil del problema. En el lado izquierdo 135 más 30 es 165, más 9i más 15x. Oh, esto no tiene mucho que ver, ¿cierto? Esas son i's y estas son x. Pero 9i con menos 20i sí tienen que ver. 9i más menos 20i, ¿cuánto da eso? Son menos 11i. Me conviene entonces poner aquí en lugar de un más un menos. Menos 11i. Sí, ¿no? Estoy juntando las i's de las dos ecuaciones. 9i tengo en la primera ecuación, menos 20i en la segunda ecuación, las estoy sumando ambas, entonces 9 más menos 20 es menos 11. Y en el caso de las x, en la primera ecuación tengo menos 15x y en la segunda tengo 15x, menos 15 más 15 es 0, eliminé la x. Excelente. Y miren lo que quedó aquí, quedó una ecuación de una pura variable. Y resolver esta ecuación no es tan difícil, ¿cierto? Este menos 11i, por ejemplo, lo podríamos sumar, y el 11 que está multiplicando allí lo podríamos dividir en ambos lados. Con eso vamos a obtener entonces el valor de i. Lo voy a reescribir aquí. Tenemos 165 igual a 11 veces i. Como 11 está multiplicando al i, estoy buscando un número que multiplicado por 11 me dio 165. Para encontrarlo quizás es más sensato tomar el 165 y dividirlo en 11. Y el resultado me debería dar i. Creo que eso es 11, ¿no? 11 por 11 es 165. No. ¿Cuánto da? 11 por 1 es 11, me sobran 5. Sí, está bien. Por 15 me da, perdón. 15. 15. 15 15 ahí de sí. ahí. No puede dar 11. Termina en 5. 15. Ese es el valor de i.
Excelente. Encontramos el valor de y. ¿Cómo encuentro el valor de x? Dado que esto es un sistema de ecuaciones, y de aquí encontramos el valor de y, dado que tenemos ahora el valor de y, podemos reemplazar este valor de y en cualquiera de las dos ecuaciones y despejar la x. ¿Me sirve reemplazarlo en la ecuación 1? Por supuesto, también en la ecuación 2. Y también me sirve reemplazarlo en la ecuación 1 o 2 antes de amplificarla. Quizás me sale más conveniente hacerlo aquí, ¿no? Los números son más chiquititos. Por ejemplo, en la ecuación 1 que está acá tendríamos 10 más 3 veces 15 menos 5 por x igual a 0. Despejamos la x y obtenemos el x y el y que andábamos buscando. Voy a reemplazarlo en la 1 de ahí arriba, ¿de acuerdo? Esto es solamente resolver un sistema de ecuaciones para determinar x entonces. Reemplazo el y que encontramos en cualquiera de las dos ecuaciones. El y que es 15 en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Y despejamos. Por ejemplo, yo decidí reemplazarle la primera ecuación 1 antes de amplificarlo, para que sea más pequeño todo. Nos va a quedar 10 más 3 veces 15 menos 5 veces x igual a 0. Y ahora hay que despejar la x. Como está negativo el 5x, podríamos sumarlo a ambos lados. Nos va a quedar entonces 10 más 3 veces 15. 3 veces 15 es 45. 45 más 10 es 55. Eso daremos en el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos las 5x. 5 por un número que nos dé 55, creo que eso es 11, ¿no? La forma de obtenerlo es la clásica, dividir en ambos lados por 5 y nos va a dar el 11 que andábamos buscando. Así es que en realidad x vale 11. Ahí están. Si el x vale 11 y el y vale 15, lo que logramos obtener aquí entonces, recuerden de dónde salieron estos numeritos, es que la derivada de la función con respecto a x de a 0 y que la derivada con respecto a y de 0. Es decir, la pareja 11,15 resuelve este sistema de ecuaciones. Es decir, 11,15 es un punto crítico. Lo voy a anotar aquí con rojo. El punto crítico que encontramos es el punto P, llamémosle, de coordenadas 11 para X, 15 para Y. ¿Sí? Perfecto, determinamos los puntos críticos. Lo que viene a hacer ahora, recuerden que el objetivo era ver dónde esta función alcanza un máximo o un mínimo. Lo que viene a hacer ahora entonces es, ya que encontramos el punto crítico, en este caso encontramos solo uno, pero como me habían preguntado en alguna clase, si pueden haber más de un punto crítico, por supuesto que pueden haber más de uno. En este caso solo encontramos uno. Lo que viene ahora entonces es utilizar el criterio de la segunda derivada para los puntos críticos que encontramos. En este caso, insisto, solo encontramos uno. Como encontramos solo este punto crítico, vamos a tener que determinar si este punto o más bien si este método no nos entrega información al respecto, si el punto es silla, si es un mínimo o si es un máximo local. Y para eso, el primer criterio que tenemos que utilizar es el del determinante. Es decir, vamos a tener que derivar dos veces la función con respecto a x, evaluarla en el punto, derivar dos veces la función con respecto a y, evaluarla en el punto, multiplicar estos dos resultados, restarle la segunda derivada mixta de la función evaluada en el punto al cuadrado y ver si el resultado da 0, da negativo o da positivo. Eso es lo primero que tenemos que hacer entonces. Vamos a ello. Esto le llamamos 1, llamémosle a este 2. A ver, 2. Entonces, calcular el determinante. Hessiano también le dicen algunas personas, determinante. Para calcular el determinante necesitamos la segunda derivada con respecto a x, la segunda derivada con respecto a y y la derivada mixta. ¿De quién? De la función que está acá arriba. Así que vamos a tomar esta función y derivarla dos veces con respecto a x, dos veces con respecto a y, y de forma mixta, con respecto a x, con respecto a y, o con respecto a y, con respecto a x. Aquí ya tengo la derivada con respecto a x, la voy a derivar una vez más con respecto a x y una vez más con respecto a y, y después vamos a hacer la derivada mixta. ¿Sí? Voy a agarrarme de ahí, de lo último que hicimos en la parte anterior, para no escribir todo de nuevo. Entonces, la segunda derivada de la función
con respecto a la variable x es en este caso 10. El primer elemento es constante para x, así que su derivada es 0. 3i también es constante para x, su derivada es 0. Menos 5 por x sí depende de x, el x solamente depende de x, la derivada de x con respecto a x es 1, así que menos 5 por 1 es menos 5. No hay mucho más que hacer. Segunda derivada con respecto a la función no se llamaba f, se llama u. Son nombres que les gusta ponerle, ¿eh? Son nombres feos. Habiendo tanta letra linda, se ponen, bueno, en fin, u. Hasta escribir es difícil. La segunda derivada de la función, pero con respecto a i, va a consistir entonces en tomar la función que ya derivamos con respecto a i y derivarla una vez más con respecto a i. Primer término es constante, derivada a 0. Segundo término, constante, derivada a 0. Tercer término, el i depende de i, la derivada de i con respecto a i es 1, menos 4 por 1, menos 4. No nos dio tanto trabajo esto. Y lo último que nos falta, perdón, es la derivada mixta. La derivada mixta la voy a escribir por acá abajo. La derivada mixta de la función u, primero con respecto a y, después con respecto a x, debería ser entonces, por ejemplo, si miro la derivada con respecto a x, que es la que está aquí, y derivo ahora con respecto a y, voy a derivar mixto, ¿cierto? Ya derivé con respecto a x, ahora esto lo voy a derivar con respecto a y, no con respecto a x, con respecto a y. Esto no depende de i, 0 derivada. Esto sí depende de i, la derivada de i es 1, 3 por 1 es 3. Esto no depende de i, derivada 0. Derivada mixta entonces me debería dar 3. Comprobemos que la derivada mixta al revés, es decir, la derivada doble de la función u, primero con respecto a x y luego con respecto a y, también da 3. Yo le había dicho, en este curso vamos a estudiar funciones cuyas derivadas mixtas coinciden. Entonces, me paro aquí en la derivada con respecto a y. Esta es la derivada con respecto a y. Y ahora voy a tomar esta función y la voy a derivar, pero con respecto a x. El primer término no depende de x, derivada 0. Segundo término sí depende de x, derivada 3. Tercer término no depende de x, derivada 0. La derivada mixta entonces, 3 también. Claro, las derivadas mixtas coinciden en este curso. Calculemos el determinante entonces. El determinante es una función. Nosotros habíamos escrito esta función en verde. El color del determinante. La función x, y del determinante es el producto entre la segunda derivada con respecto a x, que es menos 5, multiplicado por la segunda derivada, pero con respecto a y, que en este caso es menos 4. Voy a usar paréntesis aquí, solamente porque no quiero correr el riesgo de equivocarme, y además que son gratis. Y a eso le tenemos que restar el cuadrado de la derivada mixta. Como la derivada mixta es 3, da lo mismo cuál de los 3 usemos. ¿Cuál de los, no sé si me explico bien, cuál de este 3 o este 3, porque es el mismo 3, 3 al cuadrado? Y vamos a resolver eso y vamos a concluir que el resultado es una función. Recuerden, esto es una función. Aunque se vea que son números, esto es una función. El determinante es una función. Cuando uno reemplaza el valor de x y el valor de y por un valor, por un punto, en este caso vamos a reemplazar el x por 11 y el y por 15, esto se va a convertir en un número. ¿Sí? Esto, inicialmente es una función. En este caso es una función constante, solo en este ejercicio. ¿Sí? Como el de la segunda derivada con respecto a x es un número, si yo reemplazo o más bien evalúo esta función en 11,15, como no tiene x, como no tiene y, el resultado de evaluarla en cualquier pareja x, y va a ser menos 5 igual. Lo mismo pasa con esta función de aquí. Esta es una función constante. Y estas funciones, de nuevo, son funciones constantes. ¿Sí? Es un concepto que hay que comprender en este caso. Bueno, menos 5 por menos 4 es 20, así que aquí tenemos la función constante 20, menos 3 al cuadrado que es 9, 20 menos 9 supongo que es 11. Así que el determinante es una función constante igual a 11. Y en este caso, el segundo paso consistía en, ya que calculamos el determinante, tomar el determinante y reemplazar la x, que era 11, y la y, que era 15. Como en nuestro caso,
En este determinante no hay ni X ni, porque el determinante es 11, no hay donde reemplazar la X, no hay donde reemplazar la Y, el resultado va a seguir siendo 11. Y en este caso estamos en un determinante positivo. Si estamos ante un determinante positivo, entonces estamos en el caso 3 que yo noté aquí. El determinante en el punto es positivo. No podemos decir nada todavía del punto. Queremos saber si el punto es un mínimo o es un máximo, pero para eso tenemos que hacerle el segundo test. Ya hicimos o ya comprobamos que el determinante es positivo. Ahora queremos ver si la segunda derivada en la variable x, en el punto, es positiva o es negativa. Vamos a la parte 3 entonces. Parte 3. Comprobar si es máximo o mínimo. Entonces, en nuestro caso, el test consistía en tomar la segunda derivada con respecto a x y evaluar esa segunda derivada en el punto crítico. La segunda derivada de la función con respecto a x es la función constante menos 5. ¿Cierto? Esa era la función segunda derivada. Así es que si tomamos la segunda derivada de la función y la evaluamos en el punto x igual a 11 y igual a 15, como el resultado es una constante, va a seguir siendo, en este caso, menos 5. Lo voy a escribir igual, pero ya sabemos que va a dar menos 5, porque la función segunda derivada con respecto a x es constante, y esto es menos 5. Es decir, la segunda derivada con respecto a x dio un valor negativo, con lo cual ya nos permite concluir algo respecto del punto 11,15. Lo voy a escribir por acá abajo. Como resultado, el punto P de coordenadas 11,15, dado que el determinante es positivo y la segunda derivada es negativa, estamos entonces en este caso de acá, determinante positivo, pero segunda derivada negativo, es un máximo local para la función. Para la función u en este caso. ¿Qué significaba esta función u? La función u creo que eran las utilidades en dólares, según la cantidad de producto A y producto B que estaban determinados por nuestras variables X e Y, ¿cierto? Así que la utilidad es máxima, podríamos decir, cuando la cantidad de producto A es 11, no, sí, 11 dijimos bien, y cuando la cantidad de producto B es 15. ¿Está bien, no? Uno puede calcular la utilidad, ¿cierto? ¿Cómo calcularía la utilidad para 11 artículos o unidades A y 15 unidades B? Sería cosa de reemplazarlo. Uno toma esta función de aquí, reemplaza el x por 11, cada x por 11 y cada y por 15, y lo que obtiene es la utilidad máxima. Para maximizar, determinando el punto crítico y verificando que ese punto produce un máximo relativo. Perfecto. En este caso concluimos que ese es un máximo relativo. La forma de concluirlo es haciéndole el test que ya le aplicamos. ¿Sí? Todos estos problemas, como el problema número 9 de la guía, el número 10 es muy parecido, se resuelven básicamente igual. ¿Sí? ¿Dudas con este problema? No, no, claro. Excelente, excelente. Muchachos, entonces, dado que son las 11:15, les agradezco. Vamos a intentar hacer otra reunión para resolver más problemas y bueno, esperemos que lo que venga ahora mejore, ¿no? A nuestra situación nacional. Así que ánimo, sigamos estudiando, sigamos comunicándonos. Cualquier duda, ustedes saben, el correo está disponible para ustedes, tanto el mío como el de nuestros colegas. Así ¿Las que, fechas siguen igual, profe? ¿perdón? ¿Las fechas de prueba siguen igual? Sí, las pruebas van a ser mañana. No, se van a mover todas probablemente. Sí, así Ah, ok. que tranquilos con eso y
hay que seguir estudiándolo. ¿Sí? Ya, vale, profe. Que les vaya muy bien, que descansen. Nos Vale, veremos. cuídate, Cuídense. saludos. Chau. Chao, chao.